Vuelta con ustedes, ya estamos con nuestro querido amigo Pedro Domínguez, el piloto, no el abogado. Buenas noches, Pedro, ¿cómo estás? Buenas noches. Vino doña bañadito, Bella. muy empolvadito, Sí, ropa nueva. Más que hoy es 14. Porque el salón así lo requiere. Así el es. espacio debe uno venir lo más limpiecito posible. Así es, buenas noches, ¿cómo Gracias, estás? señor. Muy bien, gracias a Dios. Y Pedro, encantado de estar aquí. Gracias. He visto varios editoriales, varios periódicos, sus primeras páginas. El listín dice, denuncian, usan rayos láser contra pilotos. Pero hay otros titulares, dice el Diario Libre, en fin. ¿Qué es lo que está pasando en la aviación? Porque eso hace mucho que surgió y después se quedó, que unos muchachos aquí en el aeropuerto Cibao, que lo agarraron, Sí. y después como que eso se quedó, eso hace como 2 años o el año pasado. Mire, no lo sé. Algunas veces las instituciones aeronáuticas, le hace el mismo IDAT, la misma Junta de Aviación Civil, los aeropuertos, no tocan estos temas, no lo dan a conocer para evitar que la población se atemorice y crea que es un asunto que pueda causarle, que ellos puedan morir en un avión. Y por eso muchas veces estos temas como que se ocultan, pero ahora, con las declaraciones del director general del CESAT, el general de brigada piloto Emanuel Sufrón, el tema ha vuelto a salir. No se ha parado esto, los de los láser, de jovencitos, sobre todo desaprensivos, que cuando los aviones están en final, próximo a aterrizar, con láser, estos rayos láser que cada día son más potentes, le apuntan. ¿Qué puede provocar eso? Cuando un avión viene en aproximación y aterrizaje, y es de noche que hacen esa mala práctica, la cabina casi está totalmente oscura. Simplemente hay los instrumentos, una luz tenue que permite al piloto ver la información que requiere y no distraerse y poder tener el contraste de estar mirando dentro, pero también de mirar hacia afuera, que solamente se ve cuando uno viene en esa fase final, prácticamente las luces de la pista. Y ahí tienen esa senda de planeo, el control. ¿Qué pasa? Que estos jovencitos apuntan hacia la cabina y esto deslumbra. No apuntan a la cabina, apuntan hacia el avión y muchas veces tocan en el cristal, en el windshield del avión y deslumbra la cabina y eso le causa una sensación como el que usted tomara un cristal en una habitación oscura y pone una luz fuerte, se va a deslumbrar. Eso pasa. ¿Qué ha sucedido en el mundo? Hasta ahora aquí, gracias a Dios... deslumbrar puede ser temorizarse. No, atemorizarse, a no saber lo que va a hacer. O no ver ante el deslumbre, no ver en las lecturas de los instrumentos, no verla bien, porque en lo que se dilata la pupila, todo eso, hay una transición, que los médicos, los oftalmólogos saben muy bien de esto. Entonces, cuando sucede eso, hay en países que ha sucedido, Estados Unidos sobre todo, que le han impactado directamente al ojo del piloto y eso le ha causado problemas con la retina y hasta a punto de perder la vista. Hasta ahora no tengo ningún dato de que haya un piloto en el mundo que haya perdido la visión por los punteros láser. Pero recientemente era parecido a lo que estaba pasando en Nueva York. En Nueva York. En Nueva York, que hubo una alarma total el año recién pasado. ¿Qué situación tenemos en el país? Que no contamos con una legislación que castigue esto prácticamente, y creo que no exagero, como un acto terrorista. Porque una aeronave que venga aterrizando y que el piloto sufra o la tripulación sufra un problema visual, puede llegar hasta convertirse en una tragedia aérea. Y la tragedia aérea, sobre todo en esa fase, uno no sabe qué puede pasar porque los que están a bordo, hay la probabilidad de fallecer, pero los que están en los barrios de Santiago, en los que están en las diferentes poblaciones, puede haber una tragedia. Que caiga el avión. Que caiga el avión. Y se lleve a todo el que está por ahí, por esos pasos. Sí, a todo el que está. Aquí se apresó una vez una persona, pero la debilidad de la ley, los abogados sacan a esa persona y esta práctica es siempre, es recurrente, se está haciendo. ¿Qué hay que hacer inmediatamente? Bueno,
poner vigilancia en los lugares donde se sabe que se está incurriendo en esta falta. Aquí en Santiago, en el aeropuerto de las Américas, en el aeropuerto de Herrera, de Higüero, es a cada rato los pilotos, a cada momento tienen que estar reportando esos punteros láser que están haciendo cada día. Bueno, de verdad que es difícil la situación, porque además también aquí por la pobreza que tenemos en la República Dominicana, muchas veces no se adquieren los terrenos suficientes, ¿verdad?, para poder mitigar ese tipo de efectos. Pedro, sí. En este tiempo creo que nunca había visto un tiempo en donde se hayan visto tantos accidentes. Hoy en día, ingeniero, hay que atribuirle esto al uno ver tantos accidentes, a la tecnología, a los teléfonos inteligentes, que en Catay, un avioncito de 2 pasajeros, un Cessna 172, tiene algún problema y nosotros aquí lo estamos sabiendo al instante, prácticamente, en el mundo. Entonces ahora, con esta tecnología, como está en el día, se magnifica muchas veces y sobre todo las redes, que muchas veces se habla cosas que no son. O sea que siempre ha sido así. Cíclico eso. Sí, es cíclico. Aquí en el país. Entonces, ¿cuál es la estadística que nosotros tenemos por cada cuántos millones de vuelos hay un accidente? 1.200.000, 300.000 vuelos, hay la posibilidad de un muerto. Sí, pero últimamente estamos viendo, siempre se dice... pero como quiera. Sí, pero siempre se dice que más o menos el 80% tiene que ver por un error humano. El factor humano Entonces, es preponderante. ¿qué resulta? Que hemos visto un accidente donde había un avión casi en el medio y viene una avioneta que tuvo una falla mecánica y se estrelló. Después, otro accidente también con un carro, no sé dónde era que estaba. O sea, que son asuntos también que tienen que ver mucho, que son errores humanos también. Por ejemplo, el de Corea del Sur, que un 737, que unos pájaros le impactaron a las turbinas y aterrizaron de emergencia y fueron a parar a un bendito muro que no debía estar ahí, un muro de concreto, y ahí es que viene la desgracia, porque de lo contrario, quizá podía haber impactado y haber muerto, pero si el muro no estaba ahí, no iba a suceder. Antes de que mañana entre, ¿cuál es el momento más difícil? Sabemos que aterrizar y despegar son dos momentos críticos para el piloto. La experiencia tuya, ¿dónde era el momento que uno siempre tiene como el temorcito? La parte final de una operación, de acuerdo a la jornada de trabajo que usted tenga en el día, puede ser crítica. Es crítica, porque el piloto muchas veces quiere llegar, obvia paso importante por el ajetreo. Por eso es que es mandatorio en la aviación que no hay nada de memoria. A mí me sucedió en una ocasión en el clausurado aeródromo de Portillo, que yo vengo en un avión de un empresario de Santiago, y cuando yo vengo haciendo mi lista de chequeo, cojo mi lista de chequeo, no puede ser de memoria. Usted se la puede saber a la perfección, rezarla, la lista. Y la pasajera que traía al lado comenzó a llorar. Y digo yo, jovencita, ¿qué le pasa? Dice ella, que usted no se sabe el avión. Y no era que yo no me lo sabía, es que esa fase de la lista de chequeo es mandatoria y es mortal. Por lo regular. ¿Por qué ella dijo que no se sabía el avión? Porque yo tenía el libro, la lista de chequeo, y estaba leyendo, pero eso es lo que manda la ley. Si un inspector observa que usted está haciendo la cosa de memoria, potencia rica, luce esto, no, ahí el inspector puede sancionar. Pero eso es así, tú nunca has visto un cura que ha dejado de leer en una misa. No, y se lo puede saber el Evangelio, así. Pero siempre lo lee. Es que algo que ahí no hay errores. Entonces, en de estos accidentes que ha habido, hay un aproximado de más de 40.000 operaciones en territorio norteamericano. Ustedes saben lo que son 40.000 operaciones al día, aviones comerciales, porque son dos aviaciones. La aviación comercial, American, United, Air Century, Sky High, y los aviones de un empresario un ejecutivo que tiene su avión, ya es su aviación ejecutiva, aviación privada. Entonces, son dos
renglones que tenemos en la aviación y tener en Estados Unidos más de 40.000 operaciones y apenas suceder 2, 3 accidentes. Y creo que no lo dije, en República Dominicana hay un término que utilizan los pilotos, los veteranos, que dicen, se soltó la bruja. Y la bruja es 1, 2, 3 accidentes continuos, y eso es lo que está pasando en Estados Unidos. Pero igual, la aviación, a pesar de eso, por las tantas operaciones, es el transporte más seguro que existe en la humanidad, por el nivel de operaciones que tiene y el nivel de seguridad. En la aviación, las leyes se escriben con sangre, o se han escrito con sangre. ¿Qué quiero decir con esto? Que cada vez que sucede un accidente, hay un análisis de todo, y de ese accidente sacan, refuerzan las regulaciones que hay, o crean nuevas regulaciones para que la aviación cada día sea más segura. Y el factor humano es preponderante. Por eso el piloto, cada 6 meses, lo de línea aérea, tiene un chequeo médico. Puede saberse el avión, puede estar sanito, tiene un chequeo médico riguroso, sobre todo aquí en el país, para ver cómo está su salud. Y se les renueva ese certificado médico por 6 meses más. Ahí no es de que no, que me dame 2 meses más, que no, que yo lo renuevo después. No, si se descubre que el piloto está volando con un certificado médico vencido, está sancionado por el Instituto Dominicano de Aviación Civil de inmediato. Don Pedro, yo en mi intervención aquí quiero felicitarlo por su programa. El señor Pedro Domínguez, además de piloto, es productor de televisión y de radio. Y yo le doy seguimiento al programa de la televisión, pero al de radio, que me fascina, lo bien elaborado que está. Gracias. Con una buena dirección, buen equipo de trabajo y sobre todo de orientación. Uno aprende algo nuevo siempre y yo le felicito. Gracias. Mi pregunta, antes de caer en otra preocupación o inquietud que tengo, es con relación a esto. Cuando aquí se está hablando de rayos punteros o láser, eso incluso son juguetes. Es que ahí que está el gran peligro. Son jugueticos que hasta de souvenir se lo dan en alguna tienda, usted lo consigue. Porque son los famosos apuntadores, incluso para una pizarra, sentado en una butaca, usted con eso, usted va señalando, apuntando. Y eso es lo que estamos hablando aquí, que son aparaticos sencillos, que no son fabricados con el mero hecho de hacer ese daño, sino que lo utilizan algunos uciosos, como decíamos en mi casa, a los bandidos, a los vagos, a los sin oficio, para hacer ese tipo de juego, entre comillas, que puede terminar en tragedia. Eso es así. Hay incluso diferentes colores, hay rojo, hay amarillo, hay verde, para que la gente sepa de qué se trata. Ahora, la pregunta es la siguiente, don Pedro. Es cierto lo que usted dice. A veces no se dicen las informaciones y ya está bueno porque la gente se llenaría de pánico. Sí. Ahora, ¿qué hacer? ¿Qué hacer? Sí. Reforzar la ley 491, que contemple una sanción ejemplarizadora, porque es un intento de homicidio. Y un intento de homicidio no se castiga con 1 semana, ni con 2 semanas, se castiga con años, y quién sabe, si más de décadas. Entonces, las autoridades se tienen que envolver en reforzar la ley para que la gente sepa que eso no es un juego, y que si usted hace ese juego, usted va para la cárcel y va de mala manera. Aquí en Santiago, creo que la zona de Valle Verde, en esa zona había un individuo que tenía los pilotos... Porque por ahí pasa. Sí, los por la senda, porque es que lamentablemente el avión no puede venir 3.000 pies y descender de puya, si podemos llamarlo así, de nariz. Tiene que venir en una senda de un descenso, descendiendo suavemente, para que también los pasajeros no sufran el cambio de presión. Entonces, cuando se viene aterrizando, se viene descendiendo. Santiago está a 600 pies sobre el nivel del mar. Entonces, cuando usted está a 1.500 pies, usted está, lo que está a 1.000 pies. Y cuando usted va a aterrizar, viene descendiendo de 2.000, 3.000 pies, 1.000, 800, hasta hacer contacto con la pista. Entonces, es inevitable que el avión tenga que descender obligatoriamente y pasar por ciertos lugares a niveles muy bajos. Y no es mejor que eso, Bélica, escúchame, que esas entradas de esos aparatitos
los prohíban. ¿Por qué? O los regularicen de una manera que no llegue al público. Porque eso no lo fabrican aquí. Eso es igual como el plomerito. El plomerito es para ustedes hacer. Para los sanitarios. No, Pedro, para que me complemente la respuesta, mi pregunta realmente no es directamente o no es esencialmente dirigido ahí a la respuesta que usted me ha dado. Aunque eso es correcto, lo de la ley. Pero ¿qué de ley? Aquí estamos full de leyes. Sí. Porque realmente eso se puede incluso catalogar o calificar de terrorismo. Sí, sí. Que eso no tiene madre lo que conlleva eso, ¿verdad? Pero mi pregunta es, ¿qué hacer desde el punto de vista práctico para ubicar al responsable y apresarlo? ¿Cómo? Yo diría, Sí. una medida sería la interacción de los aeropuertos con las comunidades, con la junta de vecinos del entorno de los aeropuertos y trabajar un plan educativo y crear un número telefónico que las personas, los vecinos, puedan dar parte a las autoridades cuando se está haciendo esa práctica. Porque crear un policía, crear un sistema de seguridad para cada aeropuerto en espacios muy extensos, no va a haber personal para eso, no va a tener personal. Entonces, yo creo que debe haber un proceso educativo, los mismos aeropuertos, concientizar, el Instituto Dominicano de Aviación Civil, crear campañas. A mí cuando critican la publicidad del Estado, yo digo, ¿pero por qué? Ahora sí le sugiero al Estado, vamos a hacer esa publicidad, entre ellos, la Junta de Aviación Civil en este caso, el Instituto Dominicano de Aviación Civil, vamos a crear campañas publicitarias a través de concientizar de que esa mala práctica no se debe desarrollar, no se debe hacer, y esto permitirá crear una conciencia en la comunidad que va a erradicar o bajar sustancialmente este jueguito que no es un juego. Y lo que pasó ahora, dos veces en Estados Unidos, con el avión acabando ya de juramentarse, Donald Trump, que acusó al presidente saliente, a Barack Obama, de ser los culpables de lo que ocurrió allí, cuando cayeron en el río, ahí mismo en Washington. En el Potomac. Sí. En Potomac. Mire, en Estados Unidos es el país creador o el fabricante más grande del mundo. Pero en este periodo de Biden, ahí en la Administración Federal de Aviación, sobre todo en el DOT, el Departamento de Transportación, se han dado cosas no muy correctas. Y cuando hay corrupción en sistema aeronáutico, hay accidentes, no hay otra cosa. Porque a través de las debilidades de esta dirección, que lo quitaron a esta persona, va a permitir que sucedan cosas, primero, no vigilancia del mantenimiento de las aeronaves, descuido en los entrenamientos de los pilotos, que es esencial para evitar los accidentes, entre otras cosas. Y esto yo creo que va a cambiar ahora en la administración de Donald Trump, de que las cosas van a tomar el cauce que anteriormente todos los países del mundo veían en Estados Unidos de un país correcto y que cumple con las regulaciones. Y era verdad que de los dos que tenían que dirigir el avión, uno se fue y quedó uno solo. Porque eso no se sabe. Dice que quedó uno solo, pero ahí la NTSB, que es el organismo investigador de accidentes, cuando concluya, indiscutiblemente para mí, el factor humano va a ser esencial. Terminante. Ya sea de parte del control de tráfico, o sea del piloto, del entrenamiento del avión, del helicóptero que impactó al avión. El avión tiene equipo, que es el TICAS, que es un equipo que te va indicando cuando tú tienes tráfico, 5 o 10 millas, te indica, tú tienes un tráfico a tal hora de tu posición, pero ya en esa altura que tenía ese avión, la altura que tenía el helicóptero, esos equipos no trabajan. Porque entonces, si lo ponen a trabajar a altura de la superficie del terreno, estos equipos se van a confundir con los carros que pasan, con antenas que hay por ahí, le va a mandar la señal al avión, al equipo, al TICAS,
y entonces el piloto va a estar loco. Por eso lo dejan 1000 pies, por debajo de 1000 pies ya no hay una indicación que te permita a ti determinar dónde están los aviones. Hay una información, una leyenda urbana que sacó alguien por ahí, diciendo que los pilotos no, cuando nos preguntan si tenemos el otro avión a la vista, decimos que sí para que no nos saquen. Eso no es real, esa información no es real. No es verdad que un piloto va a decir que tiene un avión a la vista si no lo tiene. Yo en mis tantos años de ejercicio de aviación nunca se me ocurrió esa expresión. Ingeniero. Pedro, una pregunta muy interesante, sobre todo a nuestro televidente, que es en el caso de la turbulencia. ¿Qué posibilidades hay de que una turbulencia tumbe un avión? Y además también, ¿cuál es el periodo más largo en que se tiene registrado de que un avión haya pasado una turbulencia determinada? Pues, por ejemplo, cuando yo viajo de Buenos Aires o de Chile a Sao Paulo, ahí hay una turbulencia que mete miedo, ¿verdad? Hay lugares que son muy turbulentos. Aquí mismo, cuando uno por Angelina construye esa zona, por lo regular hay formaciones nubosas y el avión se te mueve. Hay días que tú pasas y no hay nada, pero por lo regular en esa zona. Ustedes recuerdan el avión francés que cayó estrepitosamente, un 747, por Brasil, por esa zona. Esa zona ahí, los pilotos le corren porque es una zona muy turbulenta. Pero en aviación, de lo que registra la historia, no, ha habido como 2 casos que un avión ha perdido un ala a principio prácticamente de la aviación, pero después es prácticamente imposible por ruda que sea la turbulencia. Bueno, es una buena noticia para nuestro televidente, ¿verdad? Sí. Aunque se pase el susto, por lo menos sabemos de que las posibilidades son mínimas. Es que la turbulencia no es más que el cambio de temperatura en muchas ocasiones. Pero vea que el piloto sí puede devolverse cuando sabe que hay turbulencia, aunque le quede más lejos. ¿Devolverse? Sí, Siempre. no devolverse, sino coger otra ruta. Claro que sí, para eso tiene un radar, para eso tiene un control. Radar en el avión, pero también radar meteorológico en los diferentes países, en las estaciones. Por ejemplo, si viene para República Dominicana, tiene su radar. Y esto le va a decir dónde. Y entre pilotos hay los reportes. Mira, por tal lugar, ahí hay una formación, está duro, trata de desviarte. Y se desvían. Buscan a través, en el radar, cuando son nubosidad muy fuerte, aparece en rojo el radar. El piloto sabe que tiene que bordear esa zona. Tengo que decir que hay pilotos muchas veces que son muy cabezudos y siguen la misma trayectoria y ponen a los pasajeros a brincar. Esos son pilotos no solamente a brincar, hay personas que vuelan para han ellos. salido heridas. Sí, el piloto bueno es el piloto que vuela para el pasajero, más si es en aviación ejecutiva o en aviación comercial. Pero, oiga, don Pedro, temor de que un avión vaya a perder una ala, históricamente creo que registra 2 de que eso ha sucedido y fue en principio. Dese cuenta el movimiento que tiene esa ala cuando está en una turbulencia, porque eso está diseñado para soportar mucho más que lo que la naturaleza puede mostrar en algún momento. ¿Pero se ha registrado el mayor tiempo de turbulencia que haya soportado un avión? Algunas veces hay vuelos que son turbulentos prácticamente enteros, de acuerdo al destino. Hay días que salen así. Aquí hay un empresario que tiene que estar el cielo limpio para él montarse en el avión. Sí. Entonces monta, se devuelve mejor. Bueno. Y como él es el dueño de su propio avión, tiene la facultad de decidir. Don Pedro, yo quiero simplemente saber ese estándar, la cantidad del personal que debe estar en una torre de control. Es decir, ¿cuántas personas en la torre de control para atender lo que es el tráfico directo cuando aterriza? Dependiendo las operaciones del aeropuerto, es que va a determinar qué personal hay que tener, si los servicios que ofrecen también, porque por lo regular usted tiene la torre. La torre es lo que le da la autorización de despegue y aterrizaje, pero luego tú tienes el centro de control del radar, que ahí tú tienes aproximación, por ejemplo en el caso de República Dominicana, tú tienes aproximación a las Américas, que cubre
50 millas. Tú tienes el control de radar, que es mucho más distante, que desde que el avión viene entrando por Montecristi, partiendo de que viene de Estados Unidos, ya lo tienen. Y le dan seguimiento hasta pasárselo, próximo al aeropuerto de las Américas en este caso, y ahí entonces lo toma aproximación las Américas. Ahora, República Dominicana en los próximos meses va a experimentar mucho más seguridad que lo que en la actualidad tenemos. ¿Por qué? Santiago con radar. Eso nos va a ayudar muchísimo, nos va a garantizar mayor seguridad, porque Santiago está dentro de Loma y eso en un momento determinado puede un avión girar, aunque eso es muy difícil que suceda, e impactar una loma. Pero ya con equipo de radar, eso va a poner el aeropuerto de Santiago con mucho mayor seguridad para los aviones y sobre todo para los pasajeros. Por ejemplo, don Pedro, lo de la Isabel de Torres. Sí. Recuerdo como ahora la tragedia que usted... Del cubano. ¿Usted se recuerda? Sí. Es una cosa Sí. terrible. Por ejemplo, eso puede prevenirse con más facilidad ahora. Con el radar. Sí, con el radar. Con eso no sucede, con el radar. Porque Y es que muchos de Santiago que murieron en ese. es que en ese inmediatamente el radar te tiene en su pantalla, ya los ojos tuyos es radar. Y si tú te estás desviando de la instrucción que te dieron, de la información que te dio la torre, y te está llevando para un área que pueda haber peligro, inmediatamente te va a alertar, te va a informar, y por eso es que digo que Santiago, Puerto Plata, vienen nuevos equipos y equipos meteorológicos para todavía ser mucho más seguro. Por eso la aviación cada día en el país se proyecta con mayor seguridad y mayor eficiencia. Pedro, una pregunta, porque los locos muchas veces piensan también. ¿Qué dificultad puede tener un piloto en el caso de que el avión tenga 2 turbinas y se apague una? ¿Cómo Ninguna, puede? Ninguna. Los aviones, para poder ser certificados, para poder darle la licencia, ese avión nuevo, para poder darle la licencia, te tiene que volar con un motor. Pero Sin entiendo, problema. entiendo, por ejemplo, que las dos turbinas te están empujando el avión y en un momento dado quizás que una turbina sea la que te esté funcionando, algún efecto, a menos que el centroide, ¿verdad? El centro de gravedad Sí. del avión esté diseñado sea para eso, yo entendía que sí podía haber algún tipo de problema. No. Primero que los entrenamientos, los pilotos se entrenan con motor fuera. Hacer la operación, aterrizar con motor fuera. Claro está, para despegar no te van a dar un entrenamiento. Que mira cómo se despega con un motor fuera, porque con un motor fuera Potencia máxima, ¿verdad? no tiene. Ahora, cuando usted va en la carrera de despegue y por una casualidad hay un motor que falla, usted va a seguir igualito. Usted va a despegar. Por eso es que la aviación son tan rigurosas con los pesos. Porque si se te da la eventualidad que tú pierdes un motor despegando y tú vas sobre el peso que está diseñado el avión, ahí tú puedes tener problemas. Porque en el accidente que hablábamos de Washington y el accidente que ocurrió en Nueva York, Sí. en el río Hudson, uno pensaba, aquellos se salvaron, Sí. porque el piloto recibió premios, Sully. pudo aterrizar. Pero ¿qué pasó en el de Washington, que fue a un río y no pudieron salvarse? Ese río estaba casi congelado. El río Por de aquel Potomac. también, y la gente le Sí, dio... sí, muy frío. ¿Qué pasa? Sully es un maestro de la aviación. El del Washington, El de Río Nueva Hudson. York, el de Río Hudson. Un maestro, La- era un entrenador, vivía formando, casualmente en eso de seguridad. El piloto tiene que tener decisión a la hora de una emergencia. El piloto no puede dudar. Si Sully hubiese dudado, se matan todos. Sully desde el principio dijo, para allá que voy y para allá que voy. Y lo que ¿Y hicieron, el de Washington qué pasó? el de Washington no tengo... No hay información. Sí, todavía. Y también, Porque la Erika, yo recorrí ese río varias veces en el entorno. Y ¿El de como- Washington o el de Nueva York? el de Potomac. El de Potomac. Potomac. Y me daba la sensación como que la profundidad de ese río no era tan profunda. O sea, yo veía más o menos y me preguntaba, ¿verdad? Parece que la profundidad tampoco.
de ese río, pero el impacto que sufrió con el helicóptero, ahí pudo haber sido la parte crítica, ¿verdad? Porque ahí lo que... ¿Por qué te chocó y el otro no? No, el otro fue ave que ingestaron y la turbina le bajaron la potencia al mínimo. Pero en este no, este fue un impacto de este helicóptero, que no es cualquier helicóptero, señores, era un Black Hawk, un helicóptero, un super helicóptero, que esta versión ejecutiva, era una versión ejecutiva. Y el impacto de esta aeronave, y más en la fase crítica, ya en la aproximación, casi pegando el avión, indiscutiblemente lo desestabilizó. A mí me invitó hace creo que 2 años, sí, a un vuelo inaugural de España, Madrid, por el Aeropuerto Internacional Cibao. Nos fuimos por la capital, que ya te vi en el aeropuerto, y retornamos por Santiago. Dije, porque no nos podíamos ir por la capital, porque el aeropuerto no tenía tanto espacio. De la pista, pero sí podíamos venir. ¿Cuál es la diferencia? El arranque y la llegada. Explícame. El peso, la cantidad de pasajeros, cuando de acuerdo al peso del avión, hay un cálculo que te dice la cantidad de pistas que tú te vas a tomar. Y si al momento del piloto revisar su cálculo, ese es un vuelo para España, que hay que ir con todos los tanques llenos, porque son 8 horas aproximados de vuelo. Entonces, ¿qué requiere? Mayor distancia para despegue, por el peso que tiene esa aeronave. Para aterrizar, ya viene prácticamente con los olores de los tanques, con el combustible reglamentario, porque usted no puede llegar a un sitio de que me estoy quedando sin combustible y no cumplir. Hay unas regulaciones que si tú la violas, sabe que te van a esperar y la dirección de aeronáutica de ese lugar te va a sancionar si tú violas eso. Pero ya sí se puede, porque ya en la nueva línea, era Europa. Era Europa, que hay mucha emoción y muchos viajes de aquí allá a Madrid. Ya esa sí puede salir y también aterrizar. Está operando ese avión. Pero está operando, por eso. Lo está operando de una manera holgada, no es que hace un despegue crítico. Ese es un vuelo que todos los santiagueros debemos abrazar, porque en ese vuelo de Europa se está abriendo Santiago, el Cibao, la región, esa Europa, ese al mundo, porque ya con esa operación uno dice, no, con vuelo Santiago-España, no nos podemos limitar a decir que es Santiago-España, porque cuando usted llega a España, usted se puede ir para el fin del mundo, a cualquier sitio del mundo. Es un vuelo que tanto el empresariado, sobre todo el empresariado, hablaba con el gerente de esta empresa, y me decía, Pedro, pero el empresario de Santiago está enviando carga por las Américas, en la misma aerolínea, estando el aeropuerto de esta operación de aerolínea en Santiago. Bueno, vamos a apoyarla, vamos a enviar por aquí, por Santiago, esta carga y vamos a hacer que esta aerolínea, en vez de tener un vuelo, tenga 2, 3, 4 vuelos a la semana. Es una a la semana que tiene. Sí. Pero está viajando mucha gente. Está viajando mucha gente y los ejecutivos de la aerolínea están muy contentos con la operación. Dicen que los aviones son prácticamente nuevos. Sí, son nuevos. Sí, porque primero como que no era muy nuevo, pero después yo oí por la noticia. Europa desde el siempre principio ha sido nuevo. Trajo un avión, sí. No recuerdo el tipo, yo estuve hablando con el capitán en esa ocasión, y es un avión sumamente moderno y muy cómodo desde el principio. Pues yo viajé varias provincias y lugares en España. O sea que, bueno, ya no están haciendo señas mañana. No, termina tú que te robamos el show. Yo solamente quiero, incluso hasta, si se quiere hasta de carácter personal, aunque sé que a alguna gente le interesa, si la formación y entrenamiento de un piloto estándar para cualquier avión o para avión chiquito es diferente a uno grande, ¿y hasta qué edad puede usted ser piloto? Hasta la edad que usted quiera, piloto privado. Exacto. El piloto comercial tiene un límite de edad. Pero privado de su avión, no de trabajar en una empresa. El piloto, por ejemplo, 65 años, la edad máxima que te permite ejercer la aviación comercial. Se está pensando, ante la escasez que dicen las líneas aéreas,
de que la edad, de acuerdo a tu salud, pueda aumentarse. Porque la edad es algo relativo. Hay jóvenes de 30 años que están más explotados que cualquiera de 50. Entonces, eso pueden jugar de acuerdo a la necesidad. El entrenamiento se comienza, la primera etapa, vamos a decir, bachiller. Usted hace un curso teórico, 3 meses, más 40 horas de entrenamiento, mínima. Ahí te enseñan a cómo tú despegar, a cómo tú aterrizar, cuando hay una emergencia, cómo tú proceder a la emergencia, cómo hacerla. Luego viene acumulación de horas, viene el curso de instrumentos para volar en condiciones meteorológicas que no se vea para afuera, si tu avión tiene los instrumentos, y para aterrizar y despegar de noche. Luego, unas 10 horas de piloto comercial. Ahí entre 200 a 250 horas ya tú te haces piloto comercial. Desde que tú eres comercial, ya tú puedes volar cualquier avión. Ahora, haciendo el curso. Por ejemplo, hay millonarios en Estados Unidos que tienen aviones grandes y no tienen la cantidad de horas suficiente para volar. Ese mismo piloto que vuela un avión ejecutivo grande, no puede volar en una línea aérea. Después de las 250 horas, tú acumulas horas para la última licencia que hay en la aviación para los pilotos, que es el de transporte de línea aérea. 1.500 horas mínima, con unos requisitos que requieren las autoridades aeronáuticas en esa 1.500 horas. Luego de ahí, ya que tú tienes la licencia de transporte de línea aérea, ya tú puedes ingresar a cualquier línea aérea que te contrate y volar cualquier avión. Ahora te tiene que esperar el tiempo de acumulación de horas, por ejemplo, para 737, el caso de Arayet. Tú vuelas de copiloto y llega un momento, de acuerdo a los requisitos de la compañía, si son 1.000 horas del lado derecho, si son 2.000 horas, la que ellos consideren. Luego te dan el entrenamiento para tú ser capitán y ahí sigue el crecimiento profesional del piloto. Muchas gracias. Siempre. Conversamos Gracias, Pedro. con Pedro. Ya nos están haciendo señas y van a cortar. Muchas gracias. Piloto profesional, como decía mañana, con sus 2 programas de radio y televisión. Hacemos una pausa y volvemos.